Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Al comienzo de la pandemia, decidí volver a los videojuegos retro. Quería ponerme al día con mi lista de juegos pendientes y probar algunas joyas del pasado. Publiqué al respecto en Reddit y recibí algunas sugerencias sobre qué probar. Usando un emulador, podía probar casi cualquier cosa. Un tipo sugirió que jugara a Tecmo Cove. Nunca había oído hablar de él y no pude encontrarlo en ninguna parte. Había una página inactiva de Steam para el juego, pero no había ninguna descarga disponible. En cambio, opté por otro juego del mismo desarrollador llamado Changelins. No creo que mucha gente haya oído hablar de este juego. Es un juego para el PS2, pero no sé si alguna vez se publicó físicamente. Sin embargo, lo encontré para el emulador. Changelins en realidad tenía un concepto bastante inteligente. Era una especie de concurso de televisión a la inversa. Te ponen en una posición en la que tu amigo, amante o padre inventado ha sido clonado. En cada ronda, te enfrentas a 4 copias idénticas de una persona y tu tarea es encontrar a la verdadera. Tienes que hacerles preguntas para descubrirlo. Se te hacen varias preguntas personales para calibrar qué tipo de respuestas debes buscar. Puedes añadir tantos datos a tu perfil como quieras. Tienen como 500 preguntas. Según el número de preguntas que respondas, obtienes un perfil psicológico. Puedes consultarlo en el menú principal. Cuantos más datos proporciones, más profundas y personales son las preguntas que puedes hacer a los clones. Si solo respondes a unas pocas, no puedes preguntarles mucho a los clones y se vuelve mucho más difícil. La primera noche que inicié Changelins fue muy divertida. Rellenar tu perfil desbloqueaba más y más elementos cosméticos, así que me propuse responderlas todas. Tardé casi una noche entera, pero después de eso, las respuestas generadas parecían extrañamente humanas. El juego tenía una atmósfera un poco incómoda. Los colores estaban apagados y los personajes tenían una especie de voz robótica generada automáticamente por texto. Todo transcurría en una especie de laboratorio casa de la risa con espejos extraños y paredes estériles. El menú principal era un laboratorio por el que tenías que caminar para llegar a las opciones, iniciar el juego, los créditos y todo eso. Además, tenía controles de tanque. Gracias, Resident Evil. Una vez que empecé a jugar, se hizo evidente que no era un juego raro cualquiera. Podías hacerles preguntas extrañamente profundas a los clones y ellos respondían lo mejor que podían basándose en tu perfil, lo que significaba que, por mucho que jugaras contra ellos, también jugabas contra ti mismo. Cuanto mejor conocías tu propio perfil, más fácil era eliminar a los clones. El clon, al ser un amigo cercano, familiar o amante, te conocería mejor que un clon, así que ver quién te conoce mejor de ciertas maneras es el camino a seguir. Por ejemplo, les pregunté a los clones cuál era mi tipo de sándwich favorito. Obtuve 4 respuestas diferentes. Tu favorito es atún y orégano. Tu favorito es atún y jamón. Tu favorito es atún y mayonesa. Tu favorito es atún y pimientos. Todas las respuestas eran atún, que es lo que yo había respondido en mi perfil para la segunda palabra. Eso no formaba parte de mi respuesta, pero esa es la parte complicada de este juego. Basándose en tu perfil, hace una estimación de cuál podría ser tu favorito. Así que, pensándolo bien, supuse que un sándwich de atún con mayonesa sería la respuesta correcta, ya que me sonaba más fiel a mí y a mis gustos. Nada estaba completamente mal, pero esa era la respuesta más acertada. Aún así, era un poco una apuesta. Sí, gané esa ronda. El atún y la mayonesa fue la respuesta correcta. El juego lo descubrió por la gran cantidad de respuestas que proporcioné. Conocía mi paladar. Desde entonces, he empezado a prepararlos con regularidad. Es como si el juego me conociera mejor que yo a mí mismo. Y así es el juego. Me enganché mucho. Una cosa de estos títulos antiguos y desconocidos es que tienes que descubrir mucho por ti mismo. No hay atajos ni guías. Intenté conseguir la mejor puntuación, las respuestas más elaboradas,
inventar las preguntas más divertidas, todo tipo de cosas. Pero si las preguntas eran demasiado disparatadas, el juego no las reconocía. Podías usar preguntas preestablecidas y simplemente introducir ciertas palabras como: ¿cuál es mi X favorito? ¿Qué opinas de X? ¿Cuál fue el nombre de mi primer X? Esa era la mejor manera de obtener una buena respuesta. Podías crear un prompt completamente personalizado, pero podías obtener un error. Además, era torpe como el infierno, ya que no podías usar un teclado o hacer clic en las letras. Tenías que moverte con las flechas de dirección y elegir las letras una por una. El juego no te deja simplemente elegir al personaje que crees que es el verdadero. Debes matar a los clones en rondas de eliminación. No era gráfico ni nada por el estilo, simplemente eran llevados a otra habitación y se oía un grito. Al final de la ronda, con solo una persona restante, tu personaje entraba en la habitación. Si acertabas, te abrazaban, te besaban o te daban las gracias. Si te equivocabas, el personaje ponía una extraña expresión sonriente en su rostro y la pantalla se quedaba en negro. Luego, tu personaje era el que gritaba. Al quinto día, descubrí un glitch. Podías buguear el juego poniendo una pregunta dentro de otra. Si lo hacías, los clones se volvían locos y obtenías la máxima puntuación, como si hubieras ganado la ronda. La puntuación se podía usar para desbloquear elementos cosméticos y nuevos conjuntos. Sin embargo, eso arruinaba mi puntuación. El juego nunca deja de trabajar en tu perfil. Cada vez que respondías a una pregunta, la analizaba. Si reconocía lo que preguntabas, usaba esa información para establecer tu perfil. Si hacías muchas preguntas sobre tu pasado, podía tenerlo en cuenta. Lo mismo con las preguntas sobre el trabajo, las relaciones, el futuro y otros temas. El juego realmente se sentía como si intentara conocerte. Pero con las puntuaciones corruptas, el juego empezó a fallar. Para mí, lo más extraño era empezar una nueva ronda y que los clones simplemente no estuvieran. Solo una habitación vacía sin nadie allí para responder a mis preguntas. Otras veces, todos los clones se quedaban ahí de pie con una gran sonrisa en la cara, todos diciendo la misma respuesta. En un momento dado, el clon salió de la sala de eliminación y se sentó de nuevo en su asiento sin cabeza. A pesar de todo esto, me metí de mala gana en el juego. Era extraño responder a preguntas sobre mí mismo a la inversa. Se sentía como si le estuviera enseñando al juego quién era yo. Diablos, ni siquiera me importaban las estadísticas defectuosas. En algunos casos, simplemente se sumaban a la atmósfera. Me tomaba descansos cortos de vez en cuando, pero volvía para probar una nueva estrategia o para ver si podía conseguir un nuevo desbloqueo. También me metí en el lore del juego, tratando de encontrar secretos escondidos en la sala del menú principal. Había algunas carpetas y videos. Las carpetas contaban la historia de una compañía farmacéutica que intentó perfeccionar un algoritmo para detectar impostores. Una serie de escenas del juego contaban la historia de un equipo que desató algo horrible y estaba buscando una manera de eludir un desastre inminente construyendo un protocolo. El juego transcurría en los años 70, por lo que tenía esa vibra de análogo horror. 2 semanas después de jugar de forma intermitente, desbloqueé un personaje llamado El Jefe, que era el arquetipo final del Changeling. El jefe era, con mucho, el más difícil. Hacía algo en lo que todos los clones tenían atuendos idénticos y a veces se cambiaban de lugar si no prestabas atención. Derrotarla fue un dolor absoluto. No se trataba solo de tener una probabilidad de 1 entre 4 de adivinar correctamente. A veces, ella misma se hacía sospechosa y luego se cambiaba de lugar con la original. Era, sin lugar a dudas, el equivalente a una batalla de jefe. Intenté usar el glitch, pero no funcionó con ella. Todo lo que hizo fue devolverme a la pantalla principal. Tuve que esforzarme, agarrar mi cuaderno y realmente hacer un esfuerzo. Ella era simplemente extraña. Cuando llevabas a los clones a la sala de eliminación, no había gritos, simplemente se quedaba en silencio y las luces parpadeaban un poco. Pero el jefe no te daba las gracias cuando la salvabas. En su lugar, las luces simplemente empezaban a parpadear y te devolvían al menú principal. Cuando la vencí,
Obtuve el desbloqueo final, un personaje llamado Impecable. Mientras que otros arquetipos tenían iconos de personas cuando iniciabas un nuevo juego, Impecable solo tenía una especie de icono de girasol azul. El tooltip decía debug. Mientras que otros tooltips al menos habían insinuado una estrategia viable, tan pronto como lo inicié, supe que algo andaba mal. El tiempo de carga fue de varios minutos y, una vez cargado, la cámara del juego se quedó atascada en otra habitación. Me tomó unos segundos darme cuenta de que la cámara había cambiado a primera persona y que yo estaba en realidad en la sala de interrogatorios. A mis lados había clones de mi avatar, mirándome con esas caras de píxeles distorsionadas. Al otro lado de la ventana pude ver el cabello blanco y el vestido de Impecable, inmóvil. Todo estaba cambiado. El juego empezó a hacerme preguntas para que yo respondiera, obligándome a defenderme. Pensé que si era honesto y revelador, el juego podría averiguar que yo era el verdadero, así que me puse a ello. Hice lo mejor que pude, pero las preguntas se estaban saliendo de control. Algunas de ellas eran demasiado personales y otras simplemente extrañas, preguntándome sobre mi vida amorosa, mi religión, mi trauma infantil, mis fantasías. En un momento dado, me hicieron la misma pregunta 4 veces seguidas. ¿Matarías por tu Dios? En algún momento, me sentí incómodo jugando. Los clones en la habitación me miraban con esas sonrisas espeluznantes. Era la mitad de la noche y llevaba horas jugando. Decidí que ya era suficiente y me alejé para ir a buscar algo de beber. Estaba en la cocina, con una Coca-Cola en la mano, cuando lo oí desde la otra habitación. Yo dije, ¿matarías por tu Dios? Casi me atraganto con mi refresco. El juego estaba en pausa. No tenía idea de cómo vencer a Impecable. Perdía una y otra vez y veía a mi personaje ser llevado a la sala de eliminación. La pantalla simplemente se quedaba en negro y luego volvía al menú principal. Traté de adaptarme a sus tácticas y escuché en busca de pistas, pero ella era tan impredecible. Los clones copiaban parte de lo que yo respondía y cambiaban algunas palabras. Impecable se equivocaba una y otra vez. ¿Era mala en el juego o simplemente quería matarme? Tal vez para ella el juego consistía en matar al verdadero en lugar de salvarlo. Si es así, ¿eran realmente buenos en ello? ¿Mi personaje era un clon todo el tiempo? En un momento dado, simplemente dejé de jugar. No estaba lo suficientemente interesado como para frustrarme tanto. Ya había sacado todo lo que podía de Changelins, así que era hora de pasar a otra cosa. Sin embargo, cuando empecé a buscar el siguiente juego para jugar, mi teléfono sonó. Un mensaje de texto. Game over. Apagué mi teléfono y me alejé de la computadora. Me quedé allí de pie, jadeando. Número desconocido. De ninguna manera. De ninguna manera. Desinstalé todo. Tenía que ser un virus. Apagué mi teléfono y busqué mi teléfono de repuesto. Hice un análisis de malware en mi computadora, cerré todas mis ventanas, cerré las cortinas. ¿Alguien había usado el juego para espiarme, como una cosa de phishing de contraseñas? No era algo inaudito y algunas de mis preguntas podrían usarse para adivinar las respuestas a mis preguntas secretas. Me puse paranoico. Me detenía en momentos aleatorios o al compartir algo solo para ver si alguien se estaba escabullendo por mi apartamento o mirando por la ranura del correo. Pensé en llamar a la policía, pero como los emuladores pueden ser un área legal un tanto gris, no estaba muy seguro. Sería demasiado difícil de explicar. Era la 1:30 de la madrugada cuando mi teléfono de repuesto sonó. Llamada desconocida. Pensé en no contestar, tirarlo y simplemente no mirar atrás. Pero tenía que saber más. ¿Quién era esta persona y qué querían? ¿Qué querían realmente? Así que contesté. Game over. La misma función robótica de texto a voz, el mismo tono de voz. Luego, la línea se quedó completamente en silencio. No había respiración, no había movimiento, nada. Solo un leve zumbido eléctrico. Me quedé allí de pie, tratando de controlar mi respiración. Me sentí mareado, como si de repente hubiera corrido un maratón. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Encontrarte. ¿Solo? ¿Juegas sin mí? ¿Qué?
Te encontramos. ¿Qué? ¿Respondiste? Bueno. Pensé en mis palabras con cuidado, pero mi mente se aceleraba. ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién estaba detrás de la voz? ¿Y cómo podían contactarme tan fácilmente? Game over. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres? Clic, la línea se cortó y el teléfono se apagó. Luego mi computadora se apagó. Luego las luces. El frigorífico. Diablos, la calle de afuera se quedó a oscuras. Busqué a tientas una linterna y oí algo. Pasos. Alguien estaba en la puerta. No pude encontrar mi maldita linterna. Consideré mis opciones. Vivo en el segundo piso, así que un salto podría romperme las piernas. Eso no me llevaría a ninguna parte. No tenía un arma de fuego, pero podía conseguir un cuchillo. Con mi teléfono muerto, no podía llamar a la policía. Tenía que hacer 1000 cosas a la vez, pero eso no cambiaría que alguien estaba tratando de entrar. Antes de que pudiera tener un solo pensamiento, la puerta se abrió de golpe. Durante unos segundos, simplemente contuve la respiración y escuché. Había varias personas. Y yo estaba de pie a la vuelta de la esquina esperando que algo sucediera. Me sentí tan impotente. Esta era mi casa, mi espacio. A medida que se acercaban, me alejé. Cuando se detuvieron de repente, me di cuenta de que me habían oído. Tenía demasiadas opciones para elegir, pero opté por el balcón. Salí corriendo por la puerta del balcón. El aire era sorprendentemente frío y había escarcha en el suelo. Mi corazón latía muy rápido y me estaba hiperconcentrando en todo y en cualquier cosa. Apenas podía ver nada a través de la nube de mi aliento. Pero pude ver a 2 personas al otro lado de la puerta. Eran yo. Pensé que era un reflejo roto al principio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Eran yo. Diferentes ropas y diferente cabello, pero 2 variaciones de mí. Una de ellas estaba sacando algo de mi computadora, pero la otra simplemente me miraba con la cabeza ladeada. No hizo ningún intento de abrir la puerta del balcón. Si lo hiciera, no estaba seguro de poder detenerlo. Simplemente nos miramos el uno al otro. Pude ver mis gestos, mis peculiaridades. La forma en que se movían, la forma en que me miraban. Lo había visto en el espejo todos los días. Eran yo. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba gritando. El sonido simplemente se me escapó. Casi me caigo por el lado del balcón tratando de alejarme. Fue una de mis vecinas la que me salvó, una anciana en el balcón de al lado, gritándome, preguntándome si estaba bien, diciéndome que llamaría a la policía, diciéndome que me calmara, que le hablara. Están adentro, chillé. Apenas podía hablar. Señalé a uno de ellos. Y él simplemente ladeó la cabeza con una sonrisa. La misma sonrisa espeluznante que en el juego. Esta irreal y retorcida parodia de una cara, de oreja a oreja. Agarró la puerta del balcón y deslizó un cerrojo, fácilmente. Puse una pierna sobre la barandilla. No me iban a atrapar. 1 o 2 piernas rotas eran un pequeño precio a pagar. ¿Estás bien?, susurró con mi voz. Sabemos que estás bien. Apenas podía oírlo por encima de mi respiración. Simplemente sacudí la cabeza. Soy real, dije, soy real y ustedes no lo son. No lo son. Él sacudió la cabeza y cerró la puerta. Intercambiamos una mirada. Segundos después, ambos se habían ido. Eso fue todo. Le dije a la policía que los intrusos llevaban máscaras. Le dije a mi vecina que no sabía quiénes eran. Les dije que pensaba que me habían acosado por internet y que no sabía lo que estaba pasando, lo cual es cierto. Todavía no lo sé. No me han molestado desde entonces. El juego es simplemente normal. Es como si el archivo corrupto se hubiera reiniciado. En todos los sentidos, parece que todo se ha aclarado. Pero no creo que sea tan fácil. Algo ha cambiado desde esa noche, desde que jugué a Changelins. A veces, cuando estoy en el baño, tengo esta extraña sensación, un estado de ánimo, y cuando me encierro, estoy sonriendo, exactamente de la misma manera que ellos.